Hoy voy a presentar este trabajo de investigación que en parte he desarrollado durante mi trabajo doctoral, pero estoy siguiendo desarrollando em, porque me parece un caso de historia de la diplomacia, historia política, sumamente interesante, que pero tiene también algunos casos y también un interés por su valor cultural y artístico, y también como caso de estudio de encuentro entre las élites italianas, francesas y españolas. La legación del cardenal Francisco Barberini en Francia y en España ha sido claramente objeto de varios estudios, tanto por el carácter político y diplomático que por su carácter cultural, como ya he dicho. Estamos en el contexto de la guerra de los 30 años y estamos en el contexto de una política diplomática de Urbano VIII que había la intención en el 1625 de trabajar en dos direcciones. Por un lado, quería recuperar a los procedimientos católicos, apoyando la política del imperio. Por otro lado, quería promover la quietud y la paz de Italia, y por hacerlo, el Papa Urbano VIII recupera una tradicional narración política de la Santa Sede como poder único en grado de garantizar la estabilidad de la península italiana. Y aquí lo podemos ver a través de una pintura sumamente sugestiva. Es un cuadro muy largo, de dimensión muy largas, que fue comisionado por Francesco Barberini en el 1628 y que representa una alegoría de Italia que nos vemos en el centro, eh, y que quiere promover esta visión política. No se puede apreciar por esta reproducción, pero en el fondo hay símbolos alegóricos que aluden al escudo de arma de los Barberini, como con las abejas, y que solo recientemente, gracias a unos restauros que se han hecho por una recién exposición que tuvo lugar en el Palazzo Barberini, fue posible apreciar estas abejas en el fondo y dar una interpretación a esta pintura, que representa este intento político diplomático de los Barberini. Estamos claramente, como ya he dicho, en el conflicto bueno, en la guerra de los 30 años y también en el conflicto de la Valtellina. No voy a tratar y profundizar las cuestiones políticas en lo específico. Solamente vamos a dar unas pinceladas después, pero estamos en este contexto, y es en este contexto que se presenta la ocasión por Papa Urbano VIII promover la legación de Francisco Barberini, su nieto, eh, para, eh, perdón, sobrino, para promover
es una pacificación entre Francia y España y para recuperar las fortalezas en el norte de Italia. Como ya he dicho, la legación de Francisco Barberini ha sido trabajada por la historiografía francesa, pero también española y italiana. Es un caso interesante desde un punto de vista político-diplomático, sino también por el carácter cultural, como se aprecia por algunos contributos y en particular por los contributos españoles y, por ejemplo, por el recién, bueno, no tan recién, pero bastante reciente, de Silvano Giordano y Salvador Salor Pons sobre el carácter cultural y artístico de esta legación. He señalado también dos artículos de Leticia Sánchez Hernández y de Alejandra Franganillo Álvarez, porque han subrayado, gracias a algunos contributos sobre los monasterios reales, cómo en la legación se establecieron algunos legames y relaciones entre los Barberini y también los monasterios, y que vamos a ver después. Me parece un caso muy interesante porque pero tenemos muchas fuentes y aún algunas fuentes inéditas que con la investigación en el archivo de Pamphili ha sido posible descubrir, y tenemos unos diarios del viaje, de la legación, que nos permite conocer día por día lo que pasaba en la legación, los contactos y las visitas de la nobleza local al cardenal. Tenemos principalmente tres diarios: el diario de Cassiano dal Pozzo, lo de Lorenzo Azzolino y lo de Cesare Magalotti. El primero nos cuenta del viaje en España, el segundo de la vuelta a Roma después de la presencia del cardenal en Madrid, y lo de Cesare Magalotti, que aún es inédito, no ha sido publicado, que que cuenta sobre la legación en Francia. Porque tenemos que tener en cuenta que las dos legaciones son claramente conectadas desde un punto de vista político, porque la intención era la de promover la pacificación entre los dos soberanos. Claramente la posición política del papado en este momento es muy débil y no se consigue, después de la legación en Francia, no se consigue realmente una solución diplomática a los problemas, porque por un lado Francesco Barberini exige la suspensión de las operaciones militares en Valtellina y la devolución al Papa de las fortalezas atacadas, en cumplimiento de lo que se había acordado en Roma entre el Papa, el embajador francés y español, para restablecer la reputación de la sede apostólica,
porque se habían ocupado estas fortalezas que se habían dado en gestión a la Santa Sede por los franceses. Y entonces no se consigue una solución, el cardenal vuelve en Roma. Hay un momento en el que se piensa no hacer la segunda legación en España, que pero habría sido no hacerla habría sido un claro ataque a un desconocimiento del valor político y de la importancia de España por la política de la Santa Sede, y entonces en el diciembre de 1625 se aprueba la legación y después de las peticiones del soberano católico y con la ocasión del nacimiento de la infanta María Eugenia, se establece esta legación que tiene como objeto la de celebrar el nacimiento de la infanta. La legación sale de Roma con un corteo de 100 personas en enero de 1626. Aquí algunos datos sobre el viaje. La legación pasa por Civitavecchia, Livorno, después Génova, se va a Marsella, después haciendo toda la cuesta se llega en Barcelona y después en Zaragoza, Barajas y Madrid al final. La legación, como sabemos, llega en mayo de 1626 en Barajas y esperas varias semanas antes de la entrada triunfal en Madrid, porque había varios problemas de alojamiento de la servidumbre y del corteo en la ciudad. ¿Cómo estaba compuesta esta familia? La familia estaba organizada primeramente con dos oficios. El oficio del secretario, la secretaría, gestionada por Lorenzo Azzolini, obispo de la Ripa Tranzona, y la dataría, gestionada por otro lado por Giovanni Battista Panfilio, que por el viaje en España fue promovido patriarca de Antioquia y que se establecerá en Madrid como sucesor del nuncio Sacchetti justo en el 1626. Entonces, Panfili permanece en Madrid y no vuelve a Roma. Al revés, en la vuelta hay la presencia del cardenal Sacchetti. Este punto es particularmente interesante porque durante la legación había la posibilidad de conceder beneficios a través de la dataría, despensas matrimoniales, algunos beneficios o
aprobaciones de estatutos por instituciones religiosas y otras concesiones por parte directamente del cardenal sin que estas peticiones llegasen a Madrid, perdón, a Roma. Lo que en el caso de Francia hace que la legación tiene también un valor religioso, no solo diplomático y político, sino también de conversión y de la heresía. Y lo que he puesto en esta cita es que había ministros y servidumbre que no están mencionados en los elencos de las personas que formaban parte de la familia, porque los ministros tenían su propia servidumbre. Aquí solo para dar una idea, tenemos varias personalidades de interés político y cultural, por ejemplo, Casiano del Pozzo, que hace el diario, pero que es también un conocedor del arte. Tenemos Ascanio Filomarino, que después fue nombrado cardenal. Es una ocasión única de encuentro de, la, de las élites. Aquí solo muy brevemente un dato para presentar cómo a estas personas, que son 95, se añaden también los secretarios y la servidumbre de cada ministro y representante, tanto que a la vuelta, durante el periodo de alojamiento en Barcelona, el obispo pide al rey un reembolso porque las personas que se sitúan en la ciudad de Barcelona son más de 180 personas. Entonces, es una comitiva muy larga con muchas personas. Muy brevemente, porque no creo que me da tiempo, simplemente fue una ocasión claramente para presentar y tratar varias cuestiones. En el Archivo Histórico de Madrid se conservan algunos documentos que nos permite conocer los varios puntos que se trataron en estos días de permanencia del cardenal en Madrid, pero fue también un momento para establecer conexiones y también relaciones de fidelidad entre nobleza española y italiana. El cardenal hace varios regalos a la nobleza y sobre todo en manera consistente también a la nobleza femenina y a algunas personalidades muy importantes en la ciudad y en España en general. Se hacen también estas mujeres hacen también regalos al cardenal Francesco Barberini. El rey mismo dona algunas monedas y hace varios regalos al cardenal y también a las personas de su séquito. Es interesante el caso de los monasterios reales, sobre lo cual voy muy brevemente. Tenemos
tenemos algunas cartas, algunas letras entre algunas monjas de los dos monasterios reales dirigidas a los Barberini, que han sido estudiadas y que nos permite conocer las conexiones entre los monasterios y la familia papal. Pero lo que ha parecido interesante y que ha emergido desde la investigación de algunas cartas conservadas en el archivo Doria Pamphili y relacionadas también con cartas y letras entre el nuncio Pamphili y Francisco Barberini y la Secretaría de Estado, se ha observado que estos legames fueron desarrollados no solo por el propio cardenal, sino también por parte del nuncio como institución y también, también por los Pamfilis también como familia en sí misma. Y lo vemos por unas cartas. Es una carta de Suor Aldonza a Pamphili del 1629, en la que se le da la enhorabuena por su promoción cardenalicia. Tenemos también otra carta de la monja Luisa de Luz Llagas, con la misma intención. Aquí otra carta de doña Marina González de Bosaure, que nos cuenta de los legames con la Contesa de Miranda y de Vilaverde. Y muy brevemente, recientemente se ha notado que estas cartas no solo fueron enviadas en ocasión de su promoción, sino se ha podido constatar que había intercambios en los años siguientes y también anteriores, no solo para preguntar para beneficios, sino también sobre varias cuestiones. Y en el caso, bueno, aquí solo para entender por qué estaban los Barberini y en general la Santa Sede interesado a establecer contactos con los monasterios, porque claramente los monasterios podían promover algunas cuestiones diplomáticas y con su influencia, con el poder de saber influenciar algunas decisiones, podían ayudar a cambiar la idea del rey sobre algunas cuestiones políticas como la paz de Italia. Aquí otro caso también, se cuenta cómo se ve desde la carta cómo hay aquí algunas mujeres que son de la parte de Francisco Barberini y después también de Pamphili, y que en cualquier manera promueven la posición de Roma en Madrid. Y esos casos nos demuestran la influencia de estas mujeres
y no solo en la petición de beneficios por su propia familia, sino también en la promoción de algunas soluciones políticas y diplomáticas que claramente se acompañaban de intereses personales y familiares, pero me parece un caso relevante que nos demuestra cómo la investigación de este caso puede añadir más puntos sobre las relaciones entre Roma y Madrid. Y os agradezco por vuestra atención y aquí termino. Muchas gracias.